Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película La Noche del Juglar, película protagonizada por Anthony Perkins, que bueno, pues tenemos aquí a este grandísimo actor que se especializó en el cine de terror, aunque esto es una película más de suspense que de terror, aunque sí que tiene muchos elementos de película de terror. Y él, digamos que se encasilló sobre todo en papeles de perturbado. Desde que hizo Psicosis, el gran éxito de Psicosis, haciendo el papel de Norman Bates, bueno, pues era un papel que le iba como anillo al dedo, y era un poco como que película tras película iba repitiendo siempre el mismo rol. Siempre le daban pues el papel de perturbado, siempre le daban el papel de persona pues que no está centrada, que tiene algún trauma. Era un poco como repetir el papel de Norman Bates en cada una de sus películas, pero no era culpa suya, era un papel que lo clavaba, lo hacía a la perfección. Y ese fue el papel que fue arrastrando a lo largo de toda su carrera, porque los mismos productores que lo llamaban para las películas siempre buscaban películas que tuvieran alguna temática, papeles de persona traumatizada, de persona que tiene algún problema emocional, algún problema mental, y este es el caso de La Noche del Juglar. Tenemos aquí, bueno, pues un chico, Anthony Perkins, que ve como su padre muere quemado en su casa. Y la hermana intenta, él, cuando ve que el padre está pidiendo ayuda, no se atreve a entrar porque está toda la habitación ardiendo. Y la hermana, pues sí que entra, él intenta impedir que la hermana entre, entonces se quema un pedazo de la cara. Y él, después del shock sufrido por el que ver a su padre quemarse, a la madre, perdona, a la hermana entrar y quemarse la cara, y él también que se echa la culpa a sí mismo porque él dejó unos botes de pintura al lado de la chimenea, lo que hizo pues que reventaran esos botes de pintura, habría algún producto inflamable, entonces eso fue lo que hizo que se produjera ese accidente y se produjera el incendio. Entonces él del shock se queda ciego, pero no se queda ciego de manera natural, de manera normal, sino es todo debido a ese trauma, debido a ese shock que ha sufrido. O sea, es una ceguera, a los ojos no le pasan nada. Es lo que le dice el médico cuando habla con él. Es un trastorno, lo que llaman psicosomático, algo de la cabeza que afecta a alguna parte del cuerpo. O sea, tus ojos funcionan, pero la cabeza hace que tú creas que no ves nada y tú mismo mentalmente hagas que no funcionen los ojos. O sea, la ceguera te la has propiciado tú mismo, tu mente, por el trauma que te ha causado ese suceso. Y bueno, hasta unos años en un hospital psiquiátrico y sale al cabo de esos años, ya está un poco más recuperado, aunque sigue teniendo ese, digamos que esa culpabilidad, el sentirse culpable de lo que sucedió. Como ya está un poco mejor, parece que ve algo más, ve como turbio. Pero bueno, ya le dicen los médicos que la mejor manera de recuperarse pues es volviendo a casa con su hermana. La hermana pues tiene esta parte de aquí que se ha quemado, le han puesto como una especie como de prótesis. Tiene como una prótesis por toda aquí, que es como un pegotillo. Y bueno, pues la hermana lo recoge, está protagonizada por Julie Harris, y regresan a la casa. Él estaba prometido con una vecina, pero bueno, luego ya después de todo lo que sucedió, del trauma, bueno, pues ya pasó de la vecina, aunque la vecina sigue estando enamorada de él y sigue yendo a verle, intentando un poco pues recuperar al amor de su vida. Pero él está muy cerrado, él no quiere salir de casa, él está, bueno, pues está muy ensimismado porque aún no está recuperado del todo. Está mejor, pero no está recuperado del todo. Bueno, aquí ¿qué ingredientes tenemos? Tenemos un trauma que le pasó a Norman Bates. Norman Bates mató a la madre y eso le causó ese trauma que hizo que se desdoblara su personalidad. Él la mantuviera dentro de él, viva a la madre, entonces él tenía la personalidad de la madre, la mantenía viva dentro de él, ¿no? Una parte de la personalidad se fragmentó en dos y una parte se convirtió en su madre. Aquí tenemos la muerte del padre en vez de la madre, no por culpa suya, pero esto le ha causado un trauma que lo ha dejado ciego, en este caso medio ciego, o sea, él ve como turbio. O sea, es algo que lo une mucho a Psicosis, pero aún más a Psicosis 2, porque Psicosis 2 es cuando él sale del psiquiátrico, después de muchos años de estar metido en el psiquiátrico, entonces empieza a pasar cosas extrañas en su casa, y entonces es como que vuelve a revivir esos fantasmas del pasado, y el trauma, que parece estar recuperado o medio recuperado, vuelve a surgir. Aquí exactamente lo mismo. Vuelve a su casa, que por cierto es bastante parecida a la casa que tiene, bueno, junto al Motel Bates. En Psicosis lo han hecho todo como muy parecido.
y vuelven pues de nuevo esos fantasmas del pasado y el trauma un poco a ir creciendo. Estaba mejor, pero desde que llega a su casa, que poco a poco empieza a ponerse peor por unos sucesos que están ocurriendo. Hay que entender que esta película es anterior a Psicosis 2, esta película es del año 70, es anterior a Psicosis 2, pero sí que bebe mucho de lo que es de Psicosis. Pero bueno, tiene una entidad propia. Aquí tenemos una persona que sí que tiene esos problemas emocionales, esa fragilidad de que pues ciertas cosas le afectan, que es, que es como el personaje de Norman Bates, que era pues una persona que era muy sensible, que luego a lo mejor pudiera asesinar a gente cuando se transformaba en la madre, o sea, era su doble personalidad, pero él precisamente tenía esa doble personalidad, esa fragmentación de su ser, porque era una persona sensible, porque era una persona que estaba siempre, digamos, que bajo el yugo de su madre, y al final cuando la madre se hizo un amante, pues era como que no podía soportarlo, y pues acabó con la madre, y precisamente matar a la persona que más quiere en la vida, con la que ha permanecido desde que era crío, pues eso fragmentó su personalidad, pero es una persona sensible, y en este caso también, no tenemos una persona que sea un perturbado, sino más bien una persona con problemas emocionales, una persona sensible que poco a poco, a medida que van sucediendo una serie de sucesos, poco a poco esos problemas emocionales se van ya convirtiendo en un trastorno que va creciendo mentalmente. Poco a poco se va viendo el personaje cada vez más trastornado. Es como un increciendo, no como en Psicosis, que el personaje ya estaba trastornado desde el principio, aunque no lo supiéramos, pero estaba trastornado desde el principio. Esta es como la segunda él es como que está mejor, aún le queda ese trauma, aún le queda cierto trastorno, pero el trastorno va increciendo con los sucesos que ocurren, y aquí pasa exactamente lo mismo. Entonces tenemos elementos, como digo, de Psicosis 2, y luego el elemento también, que tienen muchas películas de terror, muchos thrillers, de pues que el personaje tenga una limitación, o sea, una persona pues ciega, como Sola en la oscuridad, por ejemplo, una persona que sea inválida, personas que ante un peligro pues están más limitadas que cualquier otra persona. Entonces eso hace que el espectador pues empatice más con el personaje, o por lo menos sienta más tensión a la hora de que suceda un peligro, porque no puede defenderse o escapar o no puede utilizar los recursos que tiene una persona que no tiene ninguna limitación física. Entonces aquí tenemos una persona que ve muy poco, entonces ante un peligro está más indefenso que cualquier otra persona. Pues esto también lo tiene la película. Y bueno, a partir de ahí, como digo, empiezan a suceder elementos que van poco a poco haciendo que el personaje se vaya cada vez trastornando más y que vaya confundiendo en lo que es real y lo que no. Y sobre todo que vaya creando una paranoia. Porque resulta que la hermana, al decir que les falta el dinero, que están mal de dinero, pues alquila habitaciones. Entonces dice que justo cuando ha llegado él, ha alquilado una habitación a un chico que es estudiante. Y le dice, bueno, él va a estar poco porque él trabaja durante el día y estudia, solamente vendrá a dormir. Y si tiene la voz un poco como mal, ¿no? Como la tiene un poco como... no la tiene bien la voz. Dice, entonces ni siquiera vas a oírlo hablar mucho ni nada. Entonces, a partir de ahí, ese inquilino, que solamente lo vemos una vez y no le vemos la cara, lo vemos como que va con una bufanda, una chaqueta, parece como si fuera un mendigo, y entra a la casa y le dice a él, quiero ver la habitación, tal, así con la voz ronca, como bien le dijo que la voz la tenía mal, y él, claro, no lo ve bien porque lo ve como si fuera borroso, él no ve bien. Pues entonces, a partir de ahí, él empieza a paranoiarse con que el inquilino intenta volverlo loco, intenta hacerle daño a él. Porque por las noches, y ahí es donde entra el terror, tenemos el suspense del inquilino, quién será. Nosotros no lo hemos visto nunca, no se ve nunca con otra persona, ni se ve con la hermana, ni se ve con la vecina esta que había sido novia de él. Él lo ve, pero borroso, y nosotros nunca le vemos la cara. ¿Por qué no le vemos la cara? Entonces es muy misterioso los ruidos. Él por la noche empieza a oír ruidos, y empieza a oír como una voz que le dice... Alan, tú fuiste el culpable, empieza como a llamarlo, como a culparle de la muerte de su padre. Y esas escenas, la verdad es que están muy bien conseguidas en cuanto a generar tensión y en cuanto a generar terror. Esas escenas por la noche, juega mucho con los claroscuros, los pasillos por la noche, cuando él sale y empieza a escuchar esa voz. Luego también el que ve borroso a veces ve como una especie de figura borrosa, como si fuera una sombra. A veces noches de tormenta que fomentan más esos claroscuros. Están bastante bien conseguidos las escenas de tensión. Y una de las veces incluso hay alguien con las manos enguantadas que intenta tirarlo a él por la escalera. O sea, ya no es que intenten volverlo loco, sino que intentan incluso agredirlo. Y aquí la película ya te pone la tesitura, y ahí es donde está el misterio, de qué es lo que sucederá. ¿Realmente este inquilino quiere a él hacerle algo a él
por algún motivo, no sabemos por qué, y quiere hacerle a él algo por algún motivo, quiere hacerle daño, quiere matarlo por algo, o todo está en su mente, todo es paranoia y la culpabilidad que siente por haberse producido el accidente, por su descuido, la muerte del padre, que la hermana se quemara la cara y tal. A lo mejor pues ha creado, digamos, esa paranoia con un personaje nuevo en la casa que él no conoce, pues ha creado esa paranoia de que ese personaje pues puede atacarle y todo está en su mente. O sea, o está todo en la mente o es un complot para volverlo loco o para matarlo, como él piensa. Entonces, al final, bueno, pues él se vuelve muy conspiranoico, empieza poco a poco a perturbarse, cosa que hace que el espectador cada vez dude más de la cordura del personaje y de que, lo que se pasa puede ser producto de su cabeza. Y ahí te tiene la película, ¿no? No voy a desvelar el final, no voy a hacer spoilers. Es una película que recomiendo mucho. Tiene una factura televisiva, es una película para la televisión, pero está muy bien realizada. Ya digo que las escenas por la noche de misterio, con esa sombra que aparece por ahí, están muy bien conseguidas y logran generar mucha tensión. Y es una película muy misteriosa en la que va jugando con el tema psicológico. No sabemos si todo está en su mente o todo es real y es una conspiración de alguien por algo. Luego pues hay una teoría que tiene con un antiguo novio de la hermana que decían que estaba en Australia, pero luego le dicen que no, que es que está por ahí. Bueno, en fin. Yo la recomiendo. La noche del juglar no llega al nivel de Psicosis, ni mucho menos, pero es una película que tomando elementos de Psicosis y teniendo a un Anthony Perkins, pues un rollo Norman Bates, logra tener una entidad propia. Y bueno, pues siempre es un placer ver a este actor, sobre todo en papeles de perturbado que le iban como anillo al dedo. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.